Hola a todos. A continuación, a solicitud de muchos colegas con los que he tenido la oportunidad de conversar, vamos a realizar paso a paso un ejercicio. Vamos a interpretar los resultados del manejo de las herramientas de análisis de regresión simple. Esta palabra, conjuntamente con la materia denominada estadística, le ha infundido por mucho tiempo temor a los colegas tasadores, porque piensan que para poder hacer un análisis de regresión deben convertirse en unos expertos estadísticos, cosa que es muy distante de la realidad. Y con el ejercicio que a continuación vamos a comenzar, nos vamos a dar cuenta de que así es. Entonces, vamos a empezar con un sencillo ejercicio típico para ir paso a paso, aprender a hacer un análisis de regresión simple, que por analogía va a ser muy idéntico al análisis de regresión múltiple, solamente que en el caso de la regresión múltiple el número de variables va a ser mayor, pero es muy importante que en esta parte, lo más sencillo, que es el análisis de regresión simple, se aclaren absolutamente todos los pasos y parámetros que hay que eh, analizar, hay que revisar, hay que estudiar para dictaminar si el modelo que construimos permite pronosticar o permite inferir el valor del precio unitario, que es lo que normalmente utilizamos, de un predio, de un inmueble o de un bien que queramos evaluar con un análisis de relación simple. Bien, lo normal es que construyamos, y no voy a detenerme a ver si tenemos o no tenemos, si disponemos o no disponemos de datos. Vamos a partir de que para manejar un análisis de regresión simple, vamos a suponer que logramos obtener de un sector específico, de unos lotes que queríamos analizar en fincas agropecuarias, una información del mercado. Son 12 datos. Esos 12 datos tenemos su precio y tenemos también el valor de la hectárea, perdón, el valor de la superficie en hectáreas. Así las cosas, construimos nuestra tabulación, como la ven aquí a continuación, en esta diapositiva, y ordenamos nuestros datos. ¿Qué debemos hacer? Vamos a hacer entonces una minuta del procedimiento que debemos hacer para este caso y para todos los casos que por analogía podamos hacer similares al que vamos a hacer. Primer paso, debemos realizar un gráfico de dispersión entre la variable dependiente, que en este caso es el precio unitario, y la variable independiente o las variables independientes, en el caso de la regresión múltiple, que en nuestro caso sería el área, pero que pudiera ser área, podría ser frente, o sea, adicionalmente, área, frente, podría ser topografía, podría ser algunas otras variables, índice de ocupación o índice de construcción, etcétera, que podrían permitirnos a nosotros, a medida que incrementamos el número de variables dependientes, de variables independientes, podemos ir mejorando el modelo de predicción del precio unitario. Pero por ahora, repito, vamos a mantenernos con el modelo más sencillo, que es precio versus área. ¿Cuál es nuestro propósito? Tantear una relación, con este gráfico de dispersión obviamente que vamos a construir, tantear la relación, si es que esa existe, entre las variables independientes o la variable independiente y la variable dependiente. Saber, por ejemplo, si esa relación es positiva, si es negativa, o si en ese gráfico podemos decir, hombre, aquí no hay una relación. También debemos tratar de depurar los datos. eh, si vemos un dato muy atípico que pueda estarle metiendo ruido a,
al modelo que queremos construir. En ese paso 2 se debe determinar también el coeficiente de correlación, conocido como R. Y el propósito es que se busca establecer la fortaleza, es decir, qué tan fuerte es la relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente, o las variables independientes y la variable dependiente. Después vamos a construir un modelo, normalmente una ecuación. Para ello debemos entonces deducir los estimadores de los parámetros de regresión a través del método de los mínimos cuadrados. No me voy a detener a explicar qué es el método de los mínimos cuadrados. Pueden encontrar muchísima bibliografía que se los explique. Ese no es el caso en el que quiero detenerme precisamente, porque no quiero involucrarlos en conceptos estadísticos que pudieran complicarles la comprensión de lo que en esencia quiero transmitirles. Y precisamente en este paso lo que pretendemos es determinar una ecuación que nos permita predecir eh, el comportamiento del mercado para predios similares a los de la muestra. Después vamos a observar la bondad que tiene ese modelo, su ajuste, qué tanto puede ser eh, descierta de nuestra predicción cuando lo construimos. Entonces, vamos a utilizar el coeficiente de determinación que es conocido como R cuadrado para estimar, para tener un indicador que nos permita a nosotros saber qué tan bondadoso es el modelo, qué tan ajustado es el modelo a la descripción del mercado inmobiliario que queremos analizar. Entonces, para ello, debemos hacer un análisis de la varianza de cada uno de los parámetros del modelo y, como ya dijimos, determinar el coeficiente de determinación. En ocasiones, sobre todo cuando hay regresiones de más de una variable independiente, es decir, no de una regresión simple, sino múltiple, es muy típico que podamos ajustar el coeficiente de determinación. Entonces, con él pretendemos quitarle un ruido que normalmente se incorpora a los modelos cuando se le introducen en él muchas variables. ¿Por qué? Porque de manera directa, cada vez que usted le incluye una variable al modelo, le está artificialmente mejorando el coeficiente de determinación R cuadrado. Entonces, por eso, para eliminar ese ruido que se le mete, se hace un ajuste que se conoce como coeficiente de determinación ajustado. Así las cosas, eso se hace cuando tenemos más de una variable. Cuando hay una no vale la pena porque ese R cuadrado ajustado es prácticamente que muy similar al R cuadrado, al coeficiente de determinación obtenido, ¿no? Con él pretendemos definir el poder de explicación que ese modelo de regresión o esa ecuación que vamos a obtener nos expresa el comportamiento del mercado. Significancia del modelo. En el quinto paso vamos a hacer un análisis de diagnóstico que nos va a determinar qué tan significativo desde el punto de vista integral es ese modelo y en qué nivel de certidumbre puedo yo decir que estoy cuando estoy utilizando ese modelo para predecir el comportamiento del mercado. Para ello utilizar un valor que se llama la F de Snedecor. Tampoco me voy a detener a decirles cómo es, ni qué es, ni
ni cómo se construye, ni mucho menos. Sencillamente es importante que sepan que la FSNeco nos permite determinar la significancia integral del modelo. ¿Ok? Eso es importantísimo. Y eh, permite definir con qué certidumbre ese modelo que construyamos o esa ecuación nos con qué certidumbre nos indica el valor del mercado, nos permite pronosticar el valor del mercado inmobiliario. ¿Okay? Significancia de las variables en el modelo. Este es el paso sexto y con él pretendemos determinar el nivel de significancia o el nivel, sí, el nivel de significancia, el nivel de importancia, el nivel de interrelación que tiene la variable independiente para poder permitir predecir o pronosticar el comportamiento de la variable dependiente. Esto, en otras palabras, no es sino evaluar la pertinencia de que aparezca o no una variable independiente en el modelo. Cuando estamos hablando de modelos de regresión múltiple, que tenemos más de dos o tres variables independientes, nos permite decir si hay variables independientes que estamos considerando dentro del modelo, pero que no explican el comportamiento de la variable dependiente. Entonces, lo lógico es que esa variable pues no la saquemos y volvamos a hacer el análisis de regresión a ver cómo normalmente cómo debería mejorar nuestro modelo, nuestro coeficiente de determinación. El examen e interpretación de los residuos es un paso muy importante que normalmente es omitido por los colegas tasadores y de él depende muchas veces que nuestros avalúos sean impugnados por no haber hecho un buen análisis, una buena revisión de esta parte de los modelos de regresión que es con los que construimos nuestra ecuación. Entonces, debemos diagnosticar los residuos para ver si estos tienen una distribución normal. Se debe confirmar los supuestos básicos de la regresión, entre ellos uno que consiste en presumir que los residuos tienen una distribución normal y para hacer eso se debe hacer lo siguiente. En primer lugar, determinar los precios pronosticados con el modelo de reducción encontrado. Después, determinar los residuos, que son la diferencia entre los valores pronosticados y los valores observados. Una vez tenido esto, tenemos que hacer determinar el cociente entre el residuo y la desviación estándar de los residuos. Y finalmente debemos realizar un histograma que nos permita definir el tipo de distribución que siguen los residuos estandarizados. Eso es el examen de interpretación de los residuos en cuanto a la distribución normal, no es el único. En el paso 8 también hacemos un gráfico de dispersión de los residuos. Y debemos hacerlo entre otras varias razones, porque hay unos supuestos básicos en los que nosotros en las regresiones lineales debemos presumir que la variancia es constante, la variancia de los residuos es constante. Y también debemos analizar que aquellos residuos de los datos que tienen un valor mayor al rango entre más o menos 2 desviaciones estándar de los residuos pueden ser datos outlier. Cuando ese rango es mayor que 3, más o menos 3, sencillamente eso no cabe la menor duda de que es un outlier. Aunque hay que analizar si son puntos de influencia
es muy probable que ese dato nos esté metiendo ruido y que haya que prescindir de él. Cuando es mayor que 2 también existe mucha probabilidad de que sea un outlier, pero hay que analizarlo con mayor detenimiento bajo otras herramientas. Por ahora les diría yo muy tranquilamente que ese dato es un dato outlier si tiene más de 2 desviaciones estándar. El intervalo de confianza. Para el ejemplo que queremos hacer, vamos a hacer la construcción de un intervalo de confianza para que vean cómo funciona esto. Y vamos a partir de que en ese ejemplo vamos a obtener un intervalo de un nivel de confianza del 80% alrededor del dato 9 de la tabla. No me acuerdo cuál es, pero al azar escogí ese. Vamos a ver cómo construimos un intervalo de confianza alrededor del dato 9. Interpretación de los estimadores de los modelos de regresión. Construimos un modelo de ecuación que obedece o a una transformación logarítmica o a un modelo lineal, etc. Pero a partir de ese modelo nosotros podemos obtener algunas conclusiones adicionales sobre el comportamiento del mercado inmobiliario en el caso de los avalúos. A partir de los datos que nosotros obtuvimos, supóngase que construimos un modelo y el modelo obedece al modelo lineal, que es la ecuación de una renta. Así las cosas, entonces podemos decir, si fuera este el modelo obtenido, que Y fuera igual a 4 más 9x, por hacer un supuesto. ¿Qué podemos nosotros adicionalmente decirle a nuestro cliente? Mire, le podemos decir, vea, señor fulanito de tal, cada vez que el área de los predios se incremente en 1 hectárea, el precio unitario va a aumentar 9 pesos o 9 millones de pesos o 9.000 pesos, dependiendo de en qué unidades estemos hablando. Eso es, para el cliente va a ser muy importante. Si estamos hablando de oficinas, el cliente va a saber que cada vez que obtenga una oficina, en vez de 50 metros, de 51, de 52, de 55, pues el precio se le va a incrementar 9 unidades por cada unidad de X. Si tenía 500.000 pesos, pues se le va a incrementar a 509, si es de 51, o a 518, 152 metros. Eso es más o menos lo que podemos inferir de la ecuación. En los casos en que tengamos una ecuación de transformación logarítmica, o que nuestro modelo construido sea el de una transformación logarítmica, en el cual eh, la transformada en logaritmo es la variable dependiente. Entonces, allí vamos a poder decir una cosa un tanto distinta, y es que por cada unidad que aumente el área, es decir, por cada hectárea que se incremente la superficie, vamos a tener un incremento en la variable dependiente del 23%. Esto es muy importante, al igual que en el caso anterior, porque va a permitir hacer algunas estimaciones o pronósticos del comportamiento del mercado. Si la transformación logarítmica no es en la variable dependiente, sino en la variable independiente, en X, entonces también vamos a decir una cosa de una manera un tanto distinta, y es que por cada porcentaje, antes hablábamos por cada unidad, aquí vamos a decir que por cada 1% que aumente o disminuya el área, vamos a tener una variación o positiva o negativa, dependiendo de este signo, de 13 céntimos. No sé qué unidad estemos utilizando, pero si estamos hablando de pesos, de millones de pesos, de miles de pesos, estamos aumentando o disminuyendo el precio en 13 centésimas de unidad que estemos manejando. Si la transformación logarítmica es en ambas variables, en la dependiente y en la independiente, es decir, en Y y en X, también la interpretación va a ser un pelo distinta. Y es que
vamos a decir que por cada un 1% que varíe la superficie o el área, X, vamos a tener un 8% de incremento en la variable precio.